A nivel creativo, creo que la clave para que un grupo sea longevo es que no deje de escuchar música de todo tipo, que escuche lo que hace la gente más jovencita, que escuche los clásicos de toda la vida, que no tenga prejuicios en escuchar música de cualquier continente, y luego también que tenga una vida muy pegada a la calle, que no te aísles, que no te vayas apartando del mundo, sino que sigas conectado a la calle, a la gente, a los problemas de la gente. Cualquier concierto es una inmersión colectiva en el presente más absoluto, más profundo. Vamos a los conciertos para que el artista o la banda nos ayuden a olvidarnos de nuestros problemas, de nuestros proyectos, de nuestras preocupaciones y ansiedades, y a juntarnos con otros para vivir el presente absoluto, que es el que nos proporciona la música. Yo creo que ahí está la clave de los directos. Bueno, pues es muy hermoso. Mucha gente nos lo pregunta, ¿no? Si no nos cansamos, ¿no?, de tocar algunas de nuestras canciones más populares, ¿no?, que no dejan de sonar en todos los conciertos. Para mí cada vez es una vez nueva, es muy emocionante, ¿no? Claro, el concierto no solo lo haces tú, sino que lo configuras, digamos, con la gente que viene a verte, ¿no?, y con sus energías. Bueno, Estados Unidos es un país que estamos visitando con asiduidad en los últimos tiempos. Es un país que se está abriendo mucho a la música independiente expresada en español, y la aventura que estamos viendo ahí es un sueño hecho realidad. Cuando empezamos nuestro grupo jamás soñábamos con lo que nos está pasando en América en general, pero mucho menos con poder hacer giras largas por Estados Unidos. Pues tengo mi armario en casa, donde tengo todo el vestuario que voy utilizando en conciertos, y que además pues es fuente de diversión para muchos amigos, para muchas fiestas y para muchos ahijados que les encanta venir y ponerse pues mi ropa como más extrema, ¿no?, para tocar el escenario, que lleva pues lentejuelas, plumas, así que ahí lo tengo guardado. El Estéreo Picnic, ¿verdad? Que tocamos. Sí, bueno, claro, casi salimos todos nadando de ahí, porque cuando llueve en Colombia es una barbaridad. Entonces empezó a llover muchísimo y mientras estábamos tocando nosotros, la carpa casi se viene abajo porque el agua se fue acumulando, y bueno, luego justo después tocaban Phoenix y estuvieron a punto de cancelar el concierto, pero al final, con un montón de peña que se subió a la carpa a sacar el agua, logramos hacerlo y fue una pasada de noche. Y el tiempo con cualquiera. A nosotros nos encanta la cerveza, así que nos encanta celebrar, y solemos celebrar muy a menudo con amigos, con seres queridos, o sea, con quien se una a la fiesta, vaya. Yo con alguien que estuviera por la calle jodido y necesitara un poco de cariño.